con el compañero en la madrugada, pues la verdad me siento en un silloncito, pues la verdad pues de ya desde 72, bueno pues ya de 3 días seguidos, pues obvio me gana el sueño. Sí, claro. Cuando yo la verdad yo no sentí cuando, la verdad no recuerdo el nombre del compañero, pero yo cuando lo sentí cuando el compañero me desabotonó mi pantalón y me metió la mano. Entonces al momento pues me levanto así como que pues espantada de andar, y lo que hago pues es aventar al compañero. Claro. Y me paró en una puerta y ya pues me tuve que esperar hasta mañana y voy ando con el comandante Escobar. Sí. Y me dice que pues no era mi problema y que un taco no se le negaba a nadie. Híjole. Compañeras, y la mayoría no denuncian por miedo a las represalias. Inclusive, lo que te decía, muchas no sabemos ni siquiera que nos están acosando, ¿verdad? Hay muchos compañeros que piensan que o eres puta o eres lesbiana. O sea, si les das las nalgas, y si no les haces caso, pues eres lesbiana. Para ellos no hay medias tintas, no hay... No falta el compañero que llega y le dice que buenas nalgas, y igual hay tocamientos. Y ella se pone el brinco, pero pues ya sabes. Ay, ¿qué haces? ¿Qué te hace tanta buena? Cosas así. Y otros nada más el acoso es en cuestión de palabras, ¿no? De que si no les gusta, a otras les han enseñado el pene, muchas no dicen nada porque cuando dicen, por decirlo a una compañera que le mandaba un comandante el pene, no decía nada porque tuvimos que cambiar de servicio. Sí. Por eso es que muchas se quedan calladas, porque no es fácil encontrar un servicio donde nos remuneren más o menos, ¿no? En el periodo de 2015 a 2019, fue registrado por la Comisión de Derechos Humanos un aumento en las denuncias por violencia sexual en el área policial de la Ciudad de México. En ese cuerpo de seguridad trabajan cerca de 1,000 mujeres como parte del personal operativo, de las cuales se registró 720 quejas de mujeres policías por hechos relacionados con acoso laboral, violencia de género y discriminación. Hoy conoceremos la historia de una de ellas. Me llamo L. Tengo 26 años y soy policía en la Ciudad de México. Mi familia es originaria de Oaxaca, pero nosotros, desde muy pequeños, mis hermanos y yo vivimos en esa. Tengo 4 hermanas y 3 hermanos. Todos vivimos juntos. Aún ya casados, todos compartimos vivienda. Mis papás han estado juntos muchos años, pero a ellos sus papás los casaron por conveniencia. Ellos en realidad no querían hacerlo. Aún así cumplieron y han estado juntos y criando a sus hijos durante todo este tiempo. Aunque no se llevan bien, tienen momentos en los que son muy violentos. Recuerdo mucho que cuando mi mamá peleaba con mi papá, parecía que ella se desquitaba con nosotros. Nos agarraba a golpes como nunca, nos gritaba, nos mandaba a hacer cosas. En realidad creo que ellos siempre han estado en su rollo. Mis 2 hermanos mayores, el hombre y la mujer, han sido los que han visto por los menores. Yo por eso a la única que veo como mamá es a mi hermana mayor, aunque actualmente ya casi no la veo. Yo tuve que dejar la escuela cuando entré a primero de secundaria porque teníamos una situación económica muy complicada. Mis padres dijeron que ya no podían apoyarme y que yo tendría que apoyarlos en el negocio familiar. Dejé de estudiar. Empecé a trabajar con ellos, pero mi papá era de la idea de que quienes debían ganar más eran los hombres, porque ellos son los jefes de familia y ellos son quienes tienen que mantener a sus familias, y que por nosotras ser mujeres nos pagaba menos porque si nos casábamos, nuestro marido estaba comprometido y tenía la obligación de mantenernos a nosotras. Nunca estuve de acuerdo. Nosotras lavábamos, cocinábamos, limpiábamos, trabajábamos y siempre fuimos las que ganamos menos.
Por eso cuando mi amiga me dijo de este trabajo como policía, me entusiasmé. Pensé que era la oportunidad que tenía para poder tener un trabajo estable, ganar también más dinero y sentirme independiente. Cuando se lo dije a mi familia, no estuvieron de acuerdo. Dijeron que yo, por ser sensible, chillona, no lograría entrar. Pero aún así me aferré. Quise demostrarles que sí podía. Y en agosto de 2019 entré. Mi primer servicio fue en una plaza comercial. Me gustó mucho. Las personas con las que me tocó convivir eran amables. Yo nunca he sido de tener confianza con la gente, siempre he sido muy apartada. Nunca he tenido amigos, desde que era pequeña. Recuerdo que siempre estaba llorando en la escuela. No me gustaba que la gente se acercara. Y hasta la fecha soy así. Pero aquí me sentí cómoda. A la semana de mi primer servicio, mis superiores me dijeron que como yo no estaba maleada, les convenía más que yo estuviera en un servicio en una institución mejor que la plaza. Yo me emocioné mucho porque eso implicaba que tendría más responsabilidades, pero también un mayor salario. Me pasaron a la UNICEF. Yo tenía que estar ahí como relevo, quedarme todo un día y mi compañero me tendría que relevar al siguiente. Al primero que conocí fue a JP, mi relevo. Él se mostró muy atento, con mucha iniciativa, siempre dispuesto a ayudarme, a apoyarme, a mostrarme las instalaciones y a enseñarme cada situación que tendríamos que hacernos cargo. Por un momento desconfié, pero él realmente era muy amable. Comíamos juntos, me empezó a platicar muchas cosas de su vida, de su infancia, de su familia, y empezó a preguntar también sobre la mía. Poco a poco se ganó mi confianza, pensé que éramos amigos. Como al mes de estar en ese servicio, cuando a él le tocaba estar franco, me hablaba alcoholizado. Me decía cosas que me sacaban de onda, pero yo pensaba que lo decía porque estaba borracho. Me decía que odiaba a su mamá porque lo había abandonado. Me decía que había matado gente, que le había hecho daño. En una ocasión me mandó una foto con una sudadera toda ensangrentada. Me mandaba fotos también del arma que él utilizaba. Empecé a sentir temor, pero pensé que éramos amigos. Pensé que podía escucharlo y pensé que solamente era su borrachera. Pero después empezó a faltar. Estaba tan alcoholizado que no llegaba tiempo para relevarme. Y entonces yo también tenía que cubrir su turno. Lo cubría porque pensaba que éramos amigos. Pero empecé a agotarme. Era desgastante. Lo empezó a hacer cada vez más. Al mes y medio que estuve ahí, un día estaba en la covacha vistiéndome para poner mi uniforme. Yo le daba la espalda a la puerta, él llegó y me abrazó muy fuerte por detrás. Él era realmente fuerte. Me dijo que quería coger, que sería por las buenas o por las malas. Yo forcejeé e intenté zafarme, pero él era realmente muy fuerte. Cuando logré aventarlo, vi que no traía ropa y me decía, vísteme, anda, vísteme. Yo salí corriendo. Así ocurrió un par de ocasiones, pero en octubre pasó algo más. Ese día yo me estaba vistiendo. Recuerdo que llevaba una falda. Llegó, me dijo que quería cogerme, que sería por las buenas o por las malas. Yo inmediatamente me moví y salí corriendo para la caseta policial. Él salió detrás de mí, me jaló del cabello y me metió a la fuerza a la caseta. Jalándome del cabello me hincó, bajó su pantalón y me dijo, chúpamela. Yo le decía que no, yo ya estaba llorando. Él solo repetía que lo hiciera. Sacó su arma y la puso sobre la mesa y me obligó a hacerle sexo oral. Tengo tan presente esa sensación de asco, de miedo. Tengo tan presente su cara burlándose, diciéndome, eres muy inocente, pero pronto aprenderás. Cuando pasó esto yo realmente me sentí fatal. No entendía por qué me estaba sucediendo todo esto.
Empecé a hacer memoria de qué era lo que había pasado, tratando de entender lo que había ocurrido. Recordé ese día que yo llevaba falda, él dijo que le gustaban mis piernas, que le gustaba que mostraran mis piernas. Y que si usaba falda era porque seguro me gustaba que me vieran. Yo toda mi vida me he comportado de la mejor manera porque no quería verme inmersa en estas situaciones. Desde que era pequeña recuerdo que seguía las reglas para que no me ocurriera nada malo. Desde que era pequeña entendí que ser mujer es sinónimo de que te pase algo malo. Cuando yo era niña, un vecino metió sus dedos en mi vagina y me besó. Cuando intenté decirle a mi mamá, escuché que peleaba con mi papá porque mi papá había violado a mi hermana. Mi mamá le reclamaba, pero él solo decía que la culpa era de mi hermana por provocarlo, por mostrarse ante él y que él solo era un hombre. Es muy difícil ser mujer. Ser mujer implica que nos pasen estas cosas. A mí desde ese momento me dieron miedo los hombres, mi papá y mis hermanos incluidos. Mi mamá me decía que tenía que comportarme, tenía que darme a respetar y tenía que siempre estar vestida correctamente. Yo lo hice, seguía paso a paso todo lo que me enseñó, porque yo no quería que me pasara algo más, que me volviera a pasar algo más. No entiendo cómo llegué a esto. Me asustó mucho lo que hizo y decidí al otro día decirle a mi superior lo que había pasado. Él me dijo que estaba exagerando y que no fuera a levantar un acta. Me ignoró. A los 2 días, a JP lo suben de rango. Ahora es sargento y es mi jefe. Todo empeoró. Cuando supo que había hecho el comentario de que estaba incómoda, comenzó a darme los peores servicios, comenzó a darme los peores horarios. Yo ya no dormía, ya no comía, me mandaba a tiro todo el tiempo. Estar en tiro es agotador. Seguía haciéndome insinuaciones. Empezó a decir que yo era una mujer diferente, que quería que yo fuera la mamá de sus hijos, que quería casarse conmigo. Me preguntaba si quería coger, si ya había cogido, que me veía estresada, que él podía ayudarme. Yo solo me quedaba callada. Yo sabía que mis compañeros siempre se albureaban y hacían ese tipo de cosas, pero yo no sabía cómo manejarlo. Yo siempre procuré estar muy alejada de todo eso. Todo esto incrementó y yo no podía contarle con claridad lo que había pasado a mis superiores porque cada vez que lo intentaban, lo mandaban llamar para que enfrente de él dijera lo que me estaba haciendo. Yo me quedaba paralizada. Por lo tanto, ellos decían que a lo mejor yo tenía una relación con él. Cuando por fin pude denunciar, Ministerio Público me puso en un cuarto donde tenía que declarar enfrente de muchas personas. A mí realmente me avergüenza mucho contar todo lo que tenga que ver con mi sexualidad porque sabía que algo había hecho mal para poder estar en esta situación. La perito que me entrevistó me dijo que cómo era posible que hubiera estado en esta situación, si yo siendo policía tenía que tener la formación para defenderme. Y es cierto, no lo hice, no pude defenderme. En ningún momento pude hacer algo. Sentí morir. Intenté aventarme a las vías del metro y eso lo empeoró aún más. Me mandaron a psiquiatría y enviaron un reporte. Ahora en la corporación yo estaba loca. Era un mal elemento, era faltista. No podían contar conmigo. Me quitaron el permiso para usar arma. Empezaron a catalogarme como conflictiva y como loca. Empezaron a decirme que yo estaba mal, que yo tenía una relación con él y que lo que hacía era por dinero, por venganza.
Mis compañeras me decían que era tonta porque en lugar de subir y tener otro rango, iba y me quejaba. Mis compañeros cada vez se acercaban más, insinuándose, diciéndome cosas sexualizadas, porque decían que pues si ya lo había hecho el sargento, ellos también podían. JP cada vez que me veía donde me encontrara me decía que recordara que yo era su perra y que cada mujer policía que había en su corporación éramos unas putas y unas perras y que servíamos solo para chupársela, que sería por las buenas o por las malas, pero que me cogería y que me cogería hasta que me guste. Yo me aterrorizaba cada vez que hacía eso, cada vez que me decía, empecé a tener ataques de pánico. Ya no dormía, porque si dormía, soñaba con eso. Si cerraba los ojos lo veía. La asesora que me tocó, la asesora jurídica que me pusieron en la primera audiencia que tuvimos, solicitó al juez que se desestimara la parte de mi declaración donde digo que eyacula en mi cara, porque no logré dar alguna evidencia de que eso hubiera pasado. Me sentí tan humillada. Me sentí tan avergonzada de que dijeran que esto podía desestimarse porque no tengo evidencias de cómo me gritaba, de cómo me humillaba, de cómo me tocaba, de cómo me veía. Decidí ya no asistir a las audiencias. Empezaron a amenazarme con matar a mi familia y a mí si continuaba con las denuncias. Mis jefes nunca me apoyaron, al contrario, entorpecieron la investigación. Nunca quisieron entregar documentos, fatigas, videos de lo que pasaba dentro de la corporación. La única persona que me creyó habló con mis superiores y dijo que denunciaría esto a la Comisión de Derechos Humanos. Eso hizo que explotara más la bomba. Incrementaron las amenazas de muerte. Dijeron que ellos también harían una demanda por difamación porque yo estaba inventando todo esto para ganar dinero, porque era evidente que si era mujer y era policía necesitaba dinero. Dijeron que estaba loca, tan loca que por eso terminé en psiquiatría, por eso decidí no tomar el medicamento, porque no les voy a dar el gusto de que piensen que estoy loca. Cada vez que uno de mis superiores quería hablar conmigo, le hablaba a otra persona para que estuviera presente y fuera testigo de que no me estaba haciendo nada, ni siquiera que me estaba acosando. Ha sido una pesadilla y yo solo quiero morir. Al final tenía razón. Nadie me iba a creer. Y toda la credibilidad la tiene mi jefe, por ser un sargento. La corporación apoya a JP. Y yo tengo miedo de que maten a mi familia. Por eso decidí salirme de casa y estar totalmente aislada para que no sepan dónde encontrarme. Ahora bien, desde un enfoque interseccional, se realizó un análisis del caso, a fin de identificar las formas de discriminación, opresión y desigualdad que pudieron afectar a LV, antes, durante y después del hecho delictivo, lo que permitirá hacer visible los impactos diferenciados de las violencias de las que fue objeto. De entrada, ser mujer, y lo que eso ha significado para ella, pues está convencida de que por serlo le toca vivir situaciones desagradables y que debe de tolerar, que asimismo, desde niña, ha tratado de ser buena mujer, manteniéndose alejada de los hombres y vistiéndose de una manera, como dice ella, tapada, para no provocarlos. Denotando con ello que LV, en cuestión de sexualidad, ha asumido creencias estereotipadas en relación a qué es la mujer quien provoca las reacciones sexuales del hombre. Ubicamos que creció en un grupo familiar en el que los roles solían ser tradicionales, con límites y estereotipos socioculturales rígidos, y basados en ideas sobre la supremacía masculina, por lo que la mujer debe de enfocarse en atender y servir al hombre, en el que se le sumó la violencia como recurso por excelencia para la imposición de ideas, así como para la educación y corrección de los hijos y las hijas, en el que ambas figuras parentales justifican que el hombre violenta sexualmente a la mujer porque ésta lo provoca y que es común que las mujeres sufran tal violencia, y donde las necesidades afectivas de LV solo fueron satisfechas medianamente por alguna hermana. Por tanto, a la fecha, su familia
no es considerada por ella como una red de apoyo. A esto se suma que su grupo familiar es de clase trabajadora pobre, por lo que su formación académica se interrumpe por falta de recursos económicos, y ella se ve en la imperiosa necesidad de trabajar a temprana edad en el negocio familiar, donde percibe un salario menor que sus hermanos, bajo el argumento de que ella es mujer y que en un futuro quien la mantendrá será su esposo. Su hermano le condiciona su apoyo económico para que ella continúe sus estudios, en términos de que si seguirá estudiando debe ser algo que favorezca al negocio familiar. A su ingreso en la academia de policía, de entrada, lo hace sin el apoyo de su familia, de quienes solo recibe críticas y desaprobaciones por tomar esa decisión. La corporación policíaca, de entrada, es un espacio masculinizado de trabajo, por tanto, está ligada a aspectos de superioridad, agresividad y fuerza, lo que contribuye a generar una desvalorización y rechazo hacia lo que se considera femenino. Ahí las jerarquías son muy marcadas y rígidas, y ella, además de ser mujer, ingresa en condición de subordinación. Ahora, durante la violencia sexual de la que fue víctima, ella, de entrada, se topó con la negación de su jefe inmediato de recibir el reporte que ella hace tras la primera violencia sexual sufrida, por quien señala como su agresor de iniciales JP. E irónicamente, se le da un ascenso a él, colocándolo así en una posición jerárquica superior a la víctima, identificándose la condición de indefensión en la que se encuentra intensificándose la condición de indefensión en la que se encuentra LV, por lo que la violencia se incrementa, de modo que el 26 de octubre del 2019 la obliga a hacerle el sexo oral. Con apoyo de una compañera, quien también estaba siendo maltratada por JP, lo reportan con un superior, quien igualmente no acepta dicho reporte, negándole así a la víctima sentar un antecedente de la violencia de la que ya estaba siendo objeto. El 31 de diciembre del 2019, nuevamente la violenta de manera similar, y ella da parte a otros superiores, percibiendo que algunos de ellos no la apoyan y por el contrario la culpan. Lo anterior influyó en ella, así como el haber pertenecido a un ambiente familiar de origen violento, para que ella asumiera comportamientos de sumisión, de tolerancia al maltrato y a la frustración, siendo que, a la par, sus superiores la confrontaban con el agresor. Después, tras denunciar ella los hechos ante el Ministerio Público y solicitar apoyo a un administrador de la UNICEF, en la corporación empezaron a cambiarla continuamente de sede y le desaprobaron tal acción. Luego, es catalogada por compañeros y superiores como conflictiva, fatalista y que su intención era obtener dinero. En cuestión de la demanda, la corporación no brindaba ningún apoyo para que avanzara la investigación, argumentando que no había llegado ningún oficio de solicitud de entrega de las fatigas por parte del Ministerio Público. Las prácticas discursivas, incluso de sus propias compañeras, son que ella debe de adaptarse al ambiente y no que el ambiente debe de cambiar. El que los superiores pusieran en duda su dicho, sugiriendo que quizá era un problema de pareja. Por el estado de ánimo por el que atravesaba LV, requirió de atención psiquiátrica, por lo que entonces, dentro de la corporación, dudaron de sus capacidades, la estigmatizaron y le restringieron el uso de armas. En la agencia del Ministerio Público también fue cuestionada de que si sostenía una relación de pareja con él o si lo había provocado ella de alguna otra manera. La perito en psicología pone también en tela de juicio el proceder de la víctima, cuestionándole que si ella cuenta con entrenamiento de policía, ¿por qué no se defendió? Aunado a que se siente poco atendida por la asesora jurídica, quien incluso le hace ver que su caso no es el único que ella está atendiendo, que tiene otros, restándole así la importancia a su caso y fortaleciendo esta sensación de indefensión que ella trae consigo. Con respecto al tratamiento, desde lo individual, se debe brindar apoyo psicológico gratuito a LB como víctima, lo anterior con enfoque de género y evitando toda estigmatización posterior al evento vivido. Se debe prestar asesoría jurídica LB, la cual vaya orientada a representarla de manera adecuada, así como ayudarla a comprender el proceso legal con base en derechos humanos y fomentando la dignidad.
De igual forma, se debe hacer el conocimiento del LB la existencia de leyes que le protegen, así como instituciones que velan por la impartición de justicia en el caso de la violencia sexual vivida. Se debe ofrecer mecanismos de protección a LB con el fin de que no sigan siendo vulnerados sus derechos y dignidad, ofreciendo de ser necesario medidas de protección o bien albergues temporales donde se pueda salvaguardar a LB si se considera pertinente. De igual manera, se debe de evitar que LB siga en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, como colocar a su agresor en una posición de superioridad jerárquica, evitando que siga teniendo cercanía laboral con el mismo. Se debe proponer, si se considera pertinente, y evitando toda revictimización, una nueva valoración psicológica a LB, realizada por personal que tenga conocimiento en perspectiva de género, así como derechos humanos, que promueva el validar las emociones y cogniciones de LB, sin juzgarla haciendo juicios morales o roles de género estereotipados. Se debe fomentar que LB tome decisiones sobre acudir o no a un tratamiento de manera voluntaria, evitando que tome tratamiento psiquiátrico de manera obligada. De igual forma, se debe de psicoeducar a sus superiores con el fin de evitar la estigmatización de personas con tratamiento médico en el área policial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 3/2021, en la cual documentó la victimización secundaria, la negación a las víctimas para acceder a la justicia que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo incluso violencia económica al reducir sus salarios por la reubicación de puestos como medida de sanción informal a causa de sus denuncias. Visibiliza también que las mujeres policías tienen derecho a una vida libre de violencia, hostigamiento o acoso sexual, a la justicia. Conclusiones. Acabamos de escuchar una situación que puede vivir una víctima de agresión sexual. Él sí existe. Él acudió al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales a fin de que fuera evaluada psicológicamente. Él, de 26 años, ha vivido diferentes tipos de violencia en su casa, en el trabajo y en las instituciones. El análisis interseccional nos da cuenta de la percepción cruzada de las relaciones de poder. El objetivo es hacer evidente la invisibilidad de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas. Patricia Hills señala que es necesario hacer un análisis en dos dimensiones, macrosociológicos y microsociológicas. Microsociológica se refiere a la articulación de opresiones de las estructuras de desigualdad social en las vidas individuales, en la historia de vida. En este caso podemos ubicar aquí los antecedentes familiares de L. Las macrosociológicas se producen cuando están implicados los sistemas de poder en la producción, organización y mantenimiento de las desigualdades. En este caso podemos ubicar aquí a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El visibilizar cómo convergen los distintos tipos de discriminación ayudan a entender y establecer el impacto de dicha convergencia, así como identificar las situaciones y oportunidades y acceso a los derechos.